Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, depende. Eh, el día de hoy es la sesión interinstitucional para residentes con el tema mieloma múltiple. Va a presentar el caso el Hospital de Especialidades General de la División Manuel Ávila Camacho con el doctor Gabriel de la Cruz. Agradecemos el apoyo irrestricto de Johnson Johnson. Recordarles la invitación al Congreso Nacional de Hematología del 15 al 18 de octubre. Acérquense con sus profesores titulares en relación a las becas. Algunos ya tienen beca y otras están otorgando por parte de la asociación. También recordarles que la próxima sesión académica es el enfoque en linfoma de células del manto el día 20 de agosto a las 7. Ya conocen la dinámica, ya han participado. Esta es la sesión plenaria donde están todas las sedes conectadas y posterior a que nos presenten el caso clínico, nos vamos a ir a los grupos asignados. Ya tienen también ustedes eh, las ligas para poderse conectar y al finalizar la discusión en cada una de las mesas va a poner un médico residente que lo represente para dar las conclusiones finales y regresaremos aquí a la sesión plenaria para poder terminar la revisión. Ya comentaba yo, la presentación del caso la va a llevar el doctor Gabriel de la Cruz, que es residente de tercer año de hematología del UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional General de División Manuel Ávila Camacho. Como expertos invitados se encuentra con nosotros la doctora Aline Ramírez Alvarado del Centro Médico Nacional La Raza, la doctora Débora Martínez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y un servidor, aunque no lo crean, ese soy yo, el de la fotografía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Por respeto a todos los participantes, pedimos encender sus cámaras, participar activamente. Recuerden que esta sesión es para ustedes, aprovechenla para sobre todo participar y poder ampliar nuestros conocimientos. También en la página principal tiene una encuesta de calidad, aquí está el QR, lo tienen en la plataforma. Por favor, es importante que contesten esta encuesta para que podamos mejorar las sesiones. Muchas gracias y dejo eh, la presentación ya con el doctor de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel de la Cruz, soy residente de tercer año de hematología del Centro Médico Nacional UMAE Puebla. Vamos a presentar el caso clínico correspondiente a la sesión ordinaria del día de hoy y empezaremos con la ficha de identificación. ¿Sí se escucha bien? Sí, Correcto. Empezaremos con la ficha de identificación. Es un masculino con las siglas ALMO, con 41 años de edad al diagnóstico. Como antecedentes heredofamiliares, preguntados y negados, antecedentes personales no patológicos, ninguno que sea de importancia para la patología actual. Como antecedentes personales patológicos, cuenta con fracturas positivas en metatarso de pie derecho que ameritó tratamiento con reducción abierta y fijación interna. Esto no tiene nada que ver con la patología porque es docente de educación física. En cuanto al padecimiento actual, inició en julio del 2022 con dolor óseo localizado en articulación coxofemoral izquierda. Él se trataba con AINES de prescripción libre y fue tratado por medio privado en el que iniciaron rehabilitación sin presentar mejoría. Acude a facultativo, los cuales realiza estudios de extensión, encontrando lesiones líticas en pelvis y anemia como hallazgos. Es enviado al servicio de hematología a un medio privado para abordaje diagnóstico. Dentro del abordaje diagnóstico se realizó el 6 de octubre del 2022 una tomografía computada de pelvis en el que reporta L3, L4 y L5 con lesiones líticas focales difusas, extrusión discal a nivel de L5S1, osteofitos posterolaterales que condicionan contacto radicular izquierdo. Se le realizaron dos estudios, una serie ósea metastásica y una resonancia magnética de columna lumbosacra,
en el que reporta en la serie ósea lesiones líticas en cráneo, isquion y pubis izquierdo. En la resonancia magnética se reporta sin alteraciones físicas, en particular hernias. En cuanto a los estudios de laboratorio iniciales del 4 de noviembre del 2022, destaca una beta 2 microglobulina de 30.9, anemia, una hemoglobina de 9.7, globulinas dentro de parámetros normales o inmunoglobulinas. En la química clínica destaca una creatinina de 9.2 y una urea de 166 y un ácido úrico en 9.07. Una electroforesis de proteínas en suero con una banda monoclonal en 0.6 en gamma y cadenas ligeras lambda en 8537. Una inmunofijación con cadenas ligeras lambda y proteína de Benz-Jones positivo. Al contar con derecho a audiencia, se envía al Hospital de Especialidades Puebla, en donde el 14 de noviembre del 2022 ingresa a hospitalización para continuar el protocolo. Destaca nuevamente la creatinina en 8.34, electrolitos sin desequilibrios. El 15 de noviembre del 2022 se mantienen los niveles de creatinina en 8.17, ácido úrico en 9.9, calcio en 9, hemoglobina de 8.55, la beta 2 microglobulina continúa alta en 25.96 y tiene una depuración de creatinina de 22.39. Se realiza un aspirado de médula ósea que tiene una celularidad heterogénea y destaca un conteo de células plasmáticas en un 39%. Dentro de los estudios de abordaje y gabinete se realiza un ultrasonido renal el 20 de noviembre del 2022, en el que documentan una nefropatía crónica bilateral, ambos riñones con disminución de la codificación vascular. Fue valorado por el servicio de nefrología al no tener una mejoría del daño renal y deciden que debe iniciar tratamiento sustitutivo del funcionamiento renal en modalidad de hemodiálisis. Le realizan una colocación de catéter Majorcar. Como diagnóstico definitivo se determinó que se trataba de un mieloma múltiple de cadenas ligeras lambda con una clasificación ISS3 el 4 de noviembre del 2022, al no contar con citogenética en la unidad. Y como comórbidos, quedó con la enfermedad renal crónica, determinación por la CADIGO 5 y en tratamiento sustitutivo del funcionamiento renal en modalidad hemodiálisis. Inicia su primera línea de tratamiento con CTD, recibiendo un primer ciclo el 15 de noviembre del 2022 y concluye un tercer ciclo el 9 de enero del 2023, aunado a eritropoyetina 4.000 unidades subcutáneas cada 72 horas por un mes. En cuanto a las complicaciones dentro de la hospitalización y las líneas de tratamiento, la primera línea de tratamiento tuvo una septicemia en el que se determinó un agente causal, Staphylococcus aureus, tanto en catéter como hemocultivo, y el servicio de nefrología y tanto nosotros determinamos el cambio de angioacceso. En cuanto a la valoración de la primera línea o post primera línea de tratamiento, fue el 14 de marzo del 2023 con unas cadenas ligeras en suero, lambda en 6.642, cadenas ligeras en orina en 10.462 y la inmunofijación en orina se detectan cadenas ligeras lambda monoclonal. Se realiza un aspirado de médula ósea con 31% de células plasmáticas, recordando que el diagnóstico tenía la determinación de cadenas ligeras lambda en 8.537 se determina como no respuesta. Al contar ya con carfilzomib en la unidad, se decide una segunda línea de tratamiento, recibiendo la primera semana del primer ciclo el 28 de marzo del 2023 y en la cuarta semana del primer ciclo, que fue el 17 de abril del 2023, por desabasto de carfilzomib en la unidad, se cambia a ixazomib, en este caso ixazomib, lenalidomida, daratumumab y dexametasona. Recibe la segunda línea de tratamiento con estos fármacos, ixazomib, lenalidomida, daratumumab y dexametasona, la primera semana del segundo ciclo, el 24 de abril del 2023, y la cuarta semana del segundo ciclo, el 15 de mayo del 2023. Recibe el tercer ciclo al contar con bortezomib y desabasto de lenalidomida, se cambia a talidomida,
aunado al anticuerpo anti-CD38, daratumumab y dexametasona, y recibe la primera semana del tercer ciclo el 29 de mayo del 2023 y la cuarta semana del tercer ciclo el 10 de julio del 2023. Después de 3 ciclos se decide valorar respuesta. El 10 de julio del 2023 se realiza una biometría hemática o citometría hemática con mejoría de los niveles de hemoglobina en 10.95. La creatinina y la urea en sí, los asuados prácticamente continúan de manera similar, pero estaba en manejo en tratamiento sustitutivo renal por nefrología. Tiene una electroforesis de proteínas en suero con una fracción gamma de 0.45, la inmunofijación de proteínas en suero negativa y la relación kappa lambda estaba normal. Así que se determina como una respuesta completa estricta, y se inicia mantenimiento con bortezomib, de acuerdo a las guías ESMO que teníamos en ese momento. Inicia con una dosis de 1.3 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal en agosto del 2023. Como era un paciente de alto riesgo y elegible para trasplante, se determinó como bortezomib que puede considerarse para pacientes con enfermedad de alto riesgo y que quieran llevarse a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, de acuerdo a las guías ESMO en ese momento. Y de acuerdo a las guías de la NCCN, también otras recomendaciones en cuanto a los regímenes, estaba el bortezomib para pacientes que sean candidatos a trasplante. Inicia mantenimiento al contar en la unidad con daratumumab, se realiza el cambio. Se determina una electroforesis de proteínas sin reporte de banda monoclonal y se inicia para el mantenimiento daratumumab, 11 ámpulas mensuales hasta la progresión. Se decide llevar al trasplante al paciente y se cuenta con el protocolo completo. Se realizan las interconsultas correspondientes, de preferencia tener a un nefrólogo en la unidad que esté en el servicio de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, determinan como apto el servicio de nefrología, cardiología, neumología, pero el paciente rechaza el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Así que se decide continuar con el daratumumab mensual hasta la progresión. Se realiza un último estudio, ya el más reciente, una determinación de enfermedad residual medible, el 30 de junio del 2025, en donde se reporta enfermedad residual medible no detectable, con una determinación, el límite de detección en 0.0001%. Eso sería la presentación del caso clínico. Muchas gracias, doctor de la Cruz. Eh, Justo iba a preguntar si alguien tiene preguntas. Veo que la doctora Débora tiene la mano levantada. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, doctor Álvarez. Doctor Gabriel, pues muchas gracias por la presentación. Lo hiciste muy completo. Bueno, yo tengo un comentario y tres preguntas. Mi comentario es que o sea, es decir, mencionas el aspirado de médula ósea con el cual se hizo el diagnóstico, pero recordemos que para establecer el diagnóstico de mieloma múltiple es necesario que en la biopsia de médula ósea se haga inmunohistoquímica para cadenas ligeras kappa y lambda y demostrar restricción por este método. Y otra forma de hacerlo es que en el aspirado de médula ósea, por medio de citometría de flujo, se demuestre pues la restricción de alguna de estas cadenas. Ujú. Ahora, bueno, tristemente este caso nos muestra pues los regímenes que tenemos que usar porque este esquema de inducción, ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, es un esquema de inducción que se utilizaba en el 2000 y 2003, del 2000 al 2003. Ujú. Entonces, pues es muy triste ver cómo tenemos pues 20 años de rezago en el tratamiento de los pacientes. Eh, la evolución, me gustaría saber cuál fue la evolución de la insuficiencia renal. ¿Cuál fue el tratamiento de la enfermedad ósea y en dónde hicieron esta enfermedad residual medible? Porque el panel que utilizaron no es el panel recomendado es el Euroflow. Entonces, pues esas son mis preguntas. Evolución de insuficiencia renal,
tratamiento de la enfermedad ósea y en dónde se realizó el panel de enfermedad residual medible. En lo del panel, tenemos muchas controversias porque todo se determina en cuanto a relación a quienes nos lo realizan de manera subrogada en la unidad. En la unidad no se tiene para la determinación de la enfermedad residual medible ni otras alternativas de determinación. Lo dio el laboratorio Carpermore en este caso. ¿Cuál fue la evolución de la enfermedad, bueno, de la insuficiencia renal? Pues no tuvo mejoría en el manejo médico. Se tuvo la primera acercamiento inicial con el servicio de nefrología, de hecho compartimos el servicio en piso. Y Ujú. ellos determinaron inicialmente que necesitaba tratamiento sustitutivo del funcionamiento renal, inclusive desde el inicio del diagnóstico. De hecho, desde el diagnóstico está con terapia de hemodiálisis. Ok, La hemodiálisis lo tiene completamente ya adecuada martes, jueves y sábado. ok. Y la última es el tratamiento de enfermedad ósea que recibió el paciente. ¿Cuál fue? Solo tengo- En cuanto a, bueno, la relación de la enfermedad ósea fue ácido zoledrónico únicamente. Ujú, ok. Bueno, pues el tratamiento adecuado para este paciente sería con denosumab. Sabemos que los pacientes en hemodiálisis no es correcto darles ácido zoledrónico. Pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Ok, gracias, doctora Dora. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en relación al caso? Yo tengo una pregunta que quizá a mí no me quedó muy claro durante la evaluación, pero la banda monoclonal inicial, ¿de cuánto fue, doctor? Perdón. Es que vi que reportaron gamma, pero que no reportaron la banda, pero a lo mejor es como que yo no lo comprendí bien, por eso te quería preguntar. Creo que puso que punto 6, doctora. ¿Punto 6? Creo que sí lo puso en la diapositiva. Ok, sí, la verdad es que yo me perdí ahí un poquito. Esa es como de los primeros, ¿no? Ahí Mm, lo tiene. el- Creo la banda que, monoclonal es punto ajá, seis. punto 6. Déjame anotarlo porque eso es importante. Creo que también es indispensable que en este tipo de casos hagamos la valoración adecuada de la respuesta conforme el componente monoclonal. Por ahí en alguna de las diapositivas nos mencionabas que se consideró como no respuesta. Entonces, por ejemplo, no respuesta no es un criterio aceptado de la International. O sea, a lo mejor para una plática local, a lo mejor nos podemos decir no respuesta, pero siempre tenemos que procurar clasificar las respuestas conforme las guías internacionales, más en una sesión de residentes que justamente nos sirve para aprender cómo hacemos esto. Ay, esta luz está muy fea. Y es que cada vez que nosotros tengamos la banda monoclonal, tenemos pues que hacer el ejercicio, ¿no? De cuánta fue la reducción, si fue parcial muy buena, si es una completa y una completa rigurosa. Por ejemplo, cuando clasificaron por primera vez la respuesta completa rigurosa o cuando así lo mencionaste, hay que recordar que para decir que un paciente está en completa rigurosa, tendrías que tener los criterios de completa, es decir, electroforesis e inmunofijación negativa, relación de cadenas ligeras normales y una biopsia de hueso que demuestre que no hay clonalidad, con una relación kappa lambda menor a 1 a 4 si es lambda kappa pues mayor a 1 a 2. Entonces, esto es importante que ustedes hagan el ejercicio, claro, en la medida de lo posible, porque sé que a veces no todas las unidades tienen inmuno todo el tiempo, no todas las unidades tienen cadenas ligeras. Y otra cosa que quería mencionar es que en relación a las cadenas ligeras también es muy importante que siempre agreguen las unidades, porque es muy frecuente, sobre todo en los laboratorios del IMSS, como son subrogados, que les manden totales, ¿no? Sé que en algunos institutos eso es imposible porque ellos cuentan con el OptiLite
y pues no hay ningún inconveniente. Pero nosotros que estamos en el IMSS, por ejemplo, a veces es muy fácil que el laboratorio nuevo al que te subrogan te estén reportando cadenas totales y si no ponemos las unidades nunca nos vamos a dar cuenta. Y también la relación que te reporta ese laboratorio, porque no todas las cadenas son por Thermo Fisher, ¿no? Lo que antes era Binding Site, que son las únicas aprobadas por la International. Aquí en México también hay laboratorios que hacen las cadenas de Sevia y las cadenas en látex. Entonces, si tú estás tomando un estudio de cadenas ligeras que no es el estandarizado, quizá tampoco tendríamos una valoración oportuna. Al diagnóstico es muy fácil, tienes un montón de cadenas. Ahí lo importante es hacer el seguimiento de forma adecuada y más puntual. También sería prudente en estos pacientes y sobre todo en estas sesiones institucionales que pusiéramos las imágenes. Eso es como muy interesante. A mí me gustan mucho las imágenes del paciente con mieloma porque nos dejan muchísimo aprendizaje. Entonces nos pones el reporte que es muy, muy completo, pero siempre nos queda un poco a de ver esa imagen y que todos puedan apreciarla y ver la lesión lítica, que lo hacen diario en sus hospitales, pero justamente tenemos estas sesiones para compartir cómo es una lesión lítica, cómo es una lesión focal, que este paciente evidentemente no tiene criterios de Slim CRAP porque es con un franco daño al órgano, pero es como muy interesante que hagan como ese ejercicio. Y serían todas las preguntas y comentarios, José Luis. De acuerdo, muchísimas gracias. Alguien, creo que yo estoy de acuerdo en lo que comentan. Muchas gracias, doctor de la Cruz, por la presentación. Y estoy de acuerdo también en lo que decía de la imagen, porque nos ha pasado que durante el seguimiento uno ve la imagen y la electroforesis y el punto en la electroforesis se ve un cambio y eso nos sirve también incluso dentro de la interpretación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta en relación al caso, así que literal, quieren abrir su micrófono, no veo manitas levantadas. Bueno, pues vamos Hola, a doctor. seguir. Adelante, adelante. Eh, en algún momento se le hizo proteinuria y se determinó la proteína monoclonal en orina y se le dio seguimiento a la proteinuria, ya que el paciente pues debutó con falla renal franca. Esa es mi duda. Y la otra duda que tenía era cuánto era el valor total de las globulinas y de las proteínas totales, porque solo pone albúmina. Gracias. No sé, doctor Gabriel, si tiene esa información a la mano. Sí, la determinación de las inmunoglobulinas completas. La Sí, proteinuria también en orina. proteinuria, no, pero la determinación de hemoglobulinas estaba en IgA en 30, IgG en 606 y una IgM en 8 al diagnóstico. Aprovechando que tocaron este tema, durante el tratamiento del DARA hicieron seguimiento de la IgG. Creo que es algo que no estábamos tan acostumbrados hasta ahora que estamos tratando con biespecíficos de los pacientes con hipogama y que a veces descuidamos. Es que cuando, sobre todo estos pacientes que tienen tan altas las cadenas ligeras, que con mucha facilidad empiezan a hacer hipogama y se nos infectan, ¿no? Entonces creo que también este caso se presta para que recordemos que estos pacientes tienen este riesgo y que es importante darles el seguimiento durante su evolución, que no se nos olvida. A veces eso se nos olvida con mucha facilidad. No se nos olvida tanto en los biespecíficos porque como se nos infectan, ya nos acordamos, pero cuando no estamos en biespecíficos, se nos olvida y el paciente se nos infecta con mucha facilidad y como que dejamos pasar la hipogama del mieloma. De acuerdo. Y nada más, bueno, para puntualizar lo de la proteinuria en orina, no sé si la tienen doc o no. Esta no se determinó. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok,
Si no hay más preguntas, vamos ahora a salir de la plenaria y vamos cada quien a su grupo, por favor, para nuevamente comentar, es contestar las preguntas y tener un representante que nos va a dar las conclusiones al regreso a esta sesión plenaria. En un momento más nos vemos por aquí. Muchas gracias.